Lo que es muy interesante de la vida del padre Tomás Morales es su dedicación, pero por completa, a los laicos. Él estaba buscando siempre acercarse sobre todo a la juventud, y a esa juventud que él decía que estaba perdida, que era una juventud que era indiferente, que estaba llena de desidia, que no tenía norte, que no le veía sentido a su vida. Y a esa juventud es la que él se dedica. Es más, él escribe varios libros para la juventud. Uno de sus libros se llama Forja de Hombres, el otro se llama La Hora de los Laicos. El momento de los laicos era lo que él más enfatizaba, y con quien más trabajaba, repito, era con los laicos. En la casa del empleado, con los cruzados, tanto los cruzados de hombres como los cruzados de mujeres, la rama femenina, hizo una serie de reglas, de manera de que todo funcionara con orden y organización. Era un hombre sumamente organizado, era un hombre de muchísima oración, y como él decía, su motor, yo soy cristocéntrico, pero el aceite de mi vida es la Virgen. Él todo lo relacionaba con la Virgen. Había esa historia que les estaba narrando antes, que él se montó en el tren para ir a Alemania a perfeccionar su alemán, y el joven que estaba al lado le pregunta que de dónde es. Él le dice que es de España. Él dice, no, naturalmente usted es católico. Dice, sí. Y el muchacho le dice, yo me acabo de hacer católico, porque yo era protestante. Y el padre Tomás Morales le pregunta, bueno, ¿y qué fue lo que te llevó a ti a ser católico y dejar de ser protestante? Y el muchacho le contestó, en el protestantismo me hacía falta una madre, y esa madre la encontré en la Iglesia Católica con la Virgen. Bueno, o sea, verdaderamente para él, y eso lo narró él en muchas oportunidades, en muchos de sus retiros, porque él hacía muchos retiros, muchas convivencias. Y repito, no solamente con jóvenes, sino también con empresarios, con adultos, con obreros, con empleados. Y iba mucho también donde las monjas carmelitas, porque él buscaba también ese retiro, esa unión con la Santísima Virgen, y ese momentos de paz y de tranquilidad absoluta las tenía con las carmelitas. El padre Tomás Morales, en todo su proceso de evangelización, porque él decía, hay que acercar a los laicos a Cristo, hay que acercar a los laicos y hacer que cumplan con su bautismo. Y él recordaba una frase de Pío XII que decía, Pío XII había dicho que todo cristiano naturalmente era un evangelizador, porque el bautismo hacía que tú fueses evangelizador. Por eso todos los cristianos, todos los bautizados, nuestra función es llevar la palabra de Cristo. Y él decía, no solamente llevar la palabra de Cristo, sino mostrarles que Cristo tiene al lado una madre que es una madre amorosa, una madre comprensiva, una madre llena de cariño hacia todas y cada una de las personas. El padre Tomás Morales vivió una vida muy entregada a todo lo que eran los laicos, vivió una vida muy ignaciana, muy jesuita, basado en sus principios de San Ignacio de Loyola, basados en esos principios que decían en todo amar y servir, basado en ese amor de San Ignacio de Loyola hacia la Santísima Virgen. Y él en todo esto, ¿sí?, hizo que fuese creciendo tanto el amor de las personas hacia Dios, que él incluso fue un grupo de personas, fueron a abrir las cruzadas de Santa María al Perú. En 1975 se ordenaron 2 sacerdotes de esta cruzada de Santa María. Esta cruzada de Santa María al mismo tiempo no se quiso quedar en hombres entregados, porque eran hombres entregados, fíjense qué interesante, eran hombres entregados y consagrados a Dios, mas no sacerdotes, porque ellos querían ser consagrados a Dios y llevar la palabra de Dios, pero dentro del mundo, dentro de los oficios de todos los días. Y esto lo logró como tal. Y hubo una serie de matrimonios que decían, bueno, pero ¿por qué
los hombres solteros y por qué las mujeres solteras pueden dedicarse a estas cruzadas y nosotros no. Entonces él forma el grupo también de los matrimonios de Santa María. Matrimonios, solteros, solteras, laicos por todas partes que se acercaban a Dios a través de los escritos, de los retiros, de las convivencias que el padre Tomás Morales realizaba. Y estos escritos y esta actividad de él tuvo una sabiduría muy grande, porque él fue dejando personas para que continuaran llevando a cabo todas las fundaciones que él había hecho. Lo primero que dejó y que dejó funcionando fue el hogar de los empleados, luego los cruzados, luego las cruzadas, y así fue dejando y fue pasando cada vez más a medida que pasaba el tiempo a un segundo plano, por decirlo así, para que él no figurar, sino que la obra que había iniciado continuara en el tiempo, pero para eso necesitaba convertirse un poquito en asesor, pero en asesor por detrás, dejando que otras personas hicieran, haciendo que otros hicieran. Ese ha sido uno de los más grandes legados del padre Tomás Morales. El padre Tomás Morales fallece en 1994 y un día, 1 de octubre, el día de Santa Teresita del Niño Jesús, tuvo mucha gente alrededor, tuvo mucha gente que lo quería, mucha gente que admiraba esa labor. Pero lo más grande del padre Tomás Morales es que es un hombre muy bien formado, y por ser muy bien formado, estuvo muy activo dentro de todas las cosas de la sociedad, pero sobre todo con su mirada puesta siempre en Cristo, con su mirada puesta siempre en Dios y de la mano de la Virgen, porque muchas veces cuando a él le hacían alguna consulta, él decía: Santísima Virgen, que entre los dos lo hagamos, porque entre los dos, entre él y la Virgen, hicieron todas las cosas que él logró hacer, todos los escritos que él logró hacer, que fueron prácticamente todos en función de los laicos y al mismo tiempo de las convivencias que él realizaba, justamente para los laicos, para los jóvenes, para devolverle sentido de la vida a la juventud. Amigos, vamos a voltear a ver a este hombre que la Iglesia ya ha reconocido sus virtudes heroicas, que está en proceso de santidad, está en proceso de ser reconocido a nivel universal como un gran hombre que se dedicó a los laicos, con su mirada puesta en Dios, su mirada puesta en la Virgen, porque él sabía que con Dios siempre ganamos.